7:02 de la mañana, sigue con nosotros Carlos Raúl Hernández, analista político, sociólogo y profesor universitario. Usted hablaba de lograr que se encuentren las partes para un posible cambio, para una posible salida pacífica y democrática de este escenario. Pero ¿cómo lograr un encuentro entre las partes cuando desde un lado de la acera, del lado de la oposición, por ejemplo, se denuncia que no se dialoga, que hay presos políticos? En este momento el gobierno está siendo cuestionado por lo que ocurrió en el SEBIN con el concejal Fernando Albán, y del lado de la acera del gobierno hacia la oposición se asegura que son violentos, que son terroristas, los meten presos igual. ¿Cómo lograr entonces ese encuentro con un escenario tan convulso como este? Bueno, no es fácil y afortunadamente pienso que la Unión Europea y los Estados Unidos se van a meter a fondo en la empresa de presionar para que los factores en ese estado de convulsión que se encuentran puedan llegar a un mínimo de conversaciones, ¿no? Bueno, en Nicaragua, proceso que yo viví, en la Nicaragua sandinista, había incluso una guerrilla. La hay todavía. Sí, pero en aquel entonces estoy hablando de la época de los 90, al final del periodo sandinista inicial. Bueno, había una guerrilla, la que se llamaba la Contra, echándose plomo con el gobierno sandinista. Y sin embargo, en medio de esas circunstancias de lucha armada, de terrorismo, terrorismo por parte del gobierno también, del gobierno de Daniel Ortega, se logró crear el grupo de Contadora, y el grupo de Contadora fue llevando progresivamente la situación hasta un proceso electoral que ganó la oposición. Es decir, esos son hechos históricos. En circunstancias tan terribles como la guerra de Vietnam, en medio de las conversaciones de París, los americanos bombardearon Hanoi, y sin embargo el proceso de conversaciones siguió. Es decir, cuando la comunidad internacional está decidida a presionar efectivamente en un sentido positivo, constructivo, bueno, logra que se produzcan acuerdos. Grave es cuando la comunidad internacional, junto con algunos sectores de la política interna, están empeñados en coger el camino que lo conviene, ¿no? Ahora bien, ¿por qué cree usted, y vamos a traerlo al ejemplo venezolano porque es nuestra realidad? Hay una crisis económica que viven todos los venezolanos, que se denuncia, que se ve. Ayer hubo un apagón en 16 estados del país. Eso denota cómo está el sistema eléctrico nacional. Se han denunciado falta de inversiones, cualquiera que sea la razón. Hay una suerte de conveniencia de ambos sectores políticos para que esto no se solucione. Esto se lo pregunto porque si se denuncia que el gobierno es tan malo, ¿por qué la oposición, insisto con la pregunta, no ha sabido administrar para que se logre un viraje en la política venezolana? Bueno, porque no ha sabido. Sí, porque la política es un arte, básicamente, un arte de hacer las cosas bien. Y eso requiere destreza, requiere habilidad. ¿Por qué se ha devaluado tanto la política en el país? Bueno, no solo a nivel discursivo, sino de ejecución. Claro, es que la política es un arte. Como todo arte, el que lo ejecuta debe tener un mínimo de virtuosismo para hacerlo bien. Y nosotros, desgraciadamente, hemos llegado a un punto en que nuestros dirigentes no han demostrado tener lo que hay que tener, pues como decía aquella novela, tener lo que hay que tener no lo han tenido y han desperdiciado ocasiones absolutamente irrepetibles. Es decir, yo creo que ya Maduro no debería estar en el gobierno. Si nosotros no se nos hubiera metido en la cabeza después del triunfo de las elecciones de diciembre de 2015, que no había que hacerle caso a las elecciones de gobernadores y había que meterse a pedir un referéndum revocatorio que se sabía que no lo iban a conceder, pues estaríamos en otra situación. Bueno, los errores en política se pagan. Hoy estamos aquí, pero yo creo que nunca el juego está cerrado, como decía Yogi Berra, tú que eres amante del béisbol. El juego no termina hasta que no se acaba. Entonces, lo importante es que la Unión Europea parece que cantó play ball ayer, porque, es decir, lo que no había hasta ayer era política. Es decir, todo estaba prohibido hablar, estaba prohibido votar, está prohibido ver los juegos de pelota, está prohibido todo según una cierta mentalidad que se ha institucionalizado en el país, que es una mentalidad fundamentalista y casi que islámica, y en parte de la oposición. Bueno, pero entonces ayer la Unión Europea dice play ball, y entonces ahora va a comenzar un proceso de búsqueda de interlocutores, de búsqueda de negociaciones, de contactos, de presencias internacionales en el país. Es decir, todo eso va a comenzar y va a haber movimiento en el bullpen, seguramente, porque tiene que haberlo, porque van a ser fuerzas muy grandes que van a presionar para que esto no sea Irak. Es decir, la comunidad civilizada no puede permitir que un país que hasta hace 20 años fue un modelo democrático en América Latina se convierta en la nueva Libia.
Hay preguntas precisamente sobre ese tema. Pedro Hernández le pregunta a través de @primerapágina lo siguiente: ¿por qué no se hace campaña para concientizar a radicales de la oposición que desean una intervención militar? ¿Será que temen el fusilamiento moral por las redes sociales? Bueno, yo no le temo, yo tengo muchos años en eso y hay que ver nada más, revisar el Twitter, ver la cantidad de inventos y de cosas que me dicen, que a mí me alegran mucho, por cierto, pero porque veo que por lo menos les pica lo que uno escribe. Pero el problema es que eso no es una labor solo, aunque él tiene razón en lo que dice, no es solo educación, o en todo caso es una educación que tienen que hacer los partidos políticos. Es decir, cuando los dirigentes políticos cometen aquel desbarajuste de decir que se votaba, pero ¿cómo era? Se votaba pero no se elegía, ha sembrado una idea en la gente que ahora va a costar mucho recoger. Ahora, claro, pero el mismo Henry Falcón en este caso, que fue el candidato el 20 de mayo, dijo que habían comprado votos. No, pero es que yo no estoy diciendo... O sea, no se confiaba en el árbitro en el fondo. No, yo me desmarqué esa misma noche aquí en Globovisión y al día siguiente contigo, creo. Me desmarqué de esa posición según la cual él era producto de un fraude. Él perdió porque 5,5 millones de personas no votaron por él. No fue porque le hicieran... ¿Y cree que si hubiesen votado esos 5 millones el CNE lo hubiese reconocido? Bueno, pero es que lo ha reconocido en todas partes y lo reconocieron aquí en el día de las elecciones parlamentarias. No les ganamos pues con más del 62%. ¿Y era el mismo escenario de 2015 al 20 de mayo este año? Bueno, mejor porque ahora teníamos 80 y pico % del país en contra del gobierno. Es decir, es que tú le cuentas eso a personas que, como me ha tocado hacerlo, en el plano internacional, quedan absolutamente asombradas de que aquí se haya estado en tercera base y el tipo se devolvió para la segunda, en vez de correr para la goma. Aunque te saquen AO, pero tienes que correr para la goma. Bueno, a veces hacer esas comparaciones entre país y un juego es complicado, tenemos un escenario muy complicado. El señor por acá, Robin Piso TA, le pregunta lo siguiente: señor Carlos Raúl, ¿qué partido lo apoya usted para irse a sentar con el senador de Estados Unidos como actor de la oposición? Soy opositor y usted no me representa. Diga qué partido lo está apoyando y quién propició ese encuentro con el senador de Estados Unidos. Bueno, yo lo que creo es que el señor está un poco confundido, porque yo no necesito representar a nadie, yo me represento a mí mismo y fui a esa reunión porque me invitaron. O sea, algo debe haber visto el senador o quien organizó la reunión, donde había otros. Una reunión no con dirigentes sindicales ni con grandes dirigentes de masa, sino estaban básicamente personas de opinión. Estaba Nelson Bocaranda, estaba la doctora Egle González Lobato de la Universidad Central, estaba yo. Es decir, y yo me represento a mí mismo y no tengo necesidad de representar a nadie. Yo voy además donde quiera, porque soy mayor de edad. Cierro con esta, señor Hernández. Le pregunta por acá Ismael Alfonso 56. ¿Usted considera dialogar y dialogar? ¿Cuántas veces se han sentado? ¿Se han respetado esas condiciones? Bueno, es una historia trágica porque desgraciadamente el término diálogo se ha desnaturalizado por mal uso, ¿no? Aquí ha habido 2 encuentros que parecían más bien unas galleras a las que llamaron diálogo, unas cosas hasta las 3 de la mañana, una vez un debate. Y lo de República Dominicana fue realmente catastrófico para la idea del diálogo. Eso que pasó ahí dejó la idea de diálogo absolutamente maltrecha. Ahora, por supuesto, yo he dicho varias veces que a mí no me gusta en estas condiciones usar la palabra diálogo porque inmediatamente revive ciertos prejuicios normales, ¿no? Pero en todo caso que lo use la Unión Europea, a ver si a la Unión Europea también la van a cuestionar por entreguista o por colaboracionista o por lo que sea. La Unión Europea está usando la palabra diálogo y negociación. Bueno, entonces, que discutan con la Unión Europea, le digan a la Unión Europea que no les gusta la palabra. Señor Hernández, agradecida Gracias porque nos haya acompañado el día de hoy. Estábamos conversando con Carlos Raúl.